Alumnos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, aquí estamos. La segunda clase de física. Estamos con lo que es característica del sonido. Recuerden tomar notas de todas las clases, de todos los videos que tenemos y de las recomendaciones que le hago en el canal de YouTube, que es el primer contacto que tengo con ustedes. Si no entienden algo con su nombre y apellido al pie del video, en donde se deben hacer en cada video, en cada clase, las preguntas. Si no entienden algo, y si lo entienden, su nombre y apellido lo mismo, y el prefijo, sufijo, ok, en donde yo voy a empezar a saber quiénes son los que ven los videos y quiénes entienden lo que voy haciendo, y los que no me harán las preguntas. Esa es la forma que yo les he pedido que envíen esto. El tomar notas es para cuando volvamos, ya para su nota actitudinal, cuando volvamos a clase. Y si no es así, de ahí lo veremos, el tema de las evidencias. Bueno, la unidad 2, recuérdense que estamos en las ondas, habíamos empezado en unidad 1 y el sonido, y habíamos dado algunas características, y acá estamos dentro de las características del sonido, que es la clase 2. Dentro de las características del sonido, que debemos saber? A ver, el sonido, recuerden que era una vibración, que era una onda. ¿Cómo dice? Características del sonido, ¿ya? Dentro de estas características del sonido es posible reconocer estas características. Por ejemplo, si estamos escuchando una orquesta, que es el ejemplo que figura en su libro. ¿Cómo reconocemos los distintos instrumentos? ¿Cómo sabemos que uno es la flauta y como otro es el violín? Simple, por el timbre. El timbre en el sonido es la característica del sonido que nos permite reconocer entre diferentes instrumentos o la voz de una determinada persona. ¿Sí? Ese es el timbre. En estos dos gráficos, fíjense, se muestra uno la flauta y otro el violín, y la diferencia entre ellos es la relación con la composición armónica de cada uno. ¿Qué es la composición armónica? Esta gráfica es la composición armónica. Cada instrumento tiene una composición armónica determinada, y cada voz, en este caso, que escuchamos de alguien, o cada sonido tiene una composición armónica particular, ¿sí? Independiente de que la flauta y el violín están tocando la misma nota. Entonces ustedes se fijan, si esto fuera una orquesta, tuviésemos la partitura, estos dos instrumentos están tocando la misma nota, pero esta relación armónica o esta composición armónica es distinto tanto para la flauta como para el violín. Entonces el timbre es la característica del sonido que me permite reconocer el sonido como tal, la voz de cada uno, un instrumento a otro, y así, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las otras características que tenemos del sonido? Las otras características del sonido son, entonces, el tono, ¿ya? El tono del sonido, ¿a qué se refiere? El tono del sonido. El tono del sonido se refiere a cuán agudo o grave es el sonido, ¿ya? Aquí en el ejemplo da cuando el violonchelista cambia de cuerdas, puede variar entre notas graves y agudas. Por ejemplo, el violonchelo o una guitarra tienen cuerdas más finas y otras más gruesas. Unas son más graves y otras más agudas. Si se fijan en la composición armónica de un sonido grave, es este, ¿sí? Con esta onda longitudinal. Y un sonido agudo es este. Entonces, de esto podemos decir, si acá tenemos un sonido grave del mismo instrumento, de un instrumento, y la composición armónica del sonido grave y del sonido agudo, es decir, que la frecuencia, recuerden que lo que era la frecuencia, ¿sí? Porque eso ya lo vimos, ya vayan incorporando los datos, de un sonido agudo es mayor, ya, es la frecuencia, que es la cantidad de crestas y de ciclos que hay en un periodo dado, ¿sí? Es mayor en un agudo que en un grave. Fíjense que aquí tenemos, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuántas crestas tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el agudo y en el grave tenemos
1, 2, 3, 4. Entonces acá tenemos más. Este es un ciclo, este otro y este otro. Y acá tenemos un ciclo y tenemos dos ciclos. Ya. Entonces, para diferenciar el tono en el sonido me da que lo que es un sonido sea grave o agudo. Recuerden, un sonido agudo tiene mayor frecuencia que un sonido grave. Y la otra característica es la intensidad. Y la intensidad, ¿qué es lo que nos permite? La intensidad nos permite saber si un sonido es alto o débil, o si es fuerte o débil. ¿Sí? Un sonido menos intenso o débil será este. Esta es la composición armónica. ¿Sí? Y un sonido más intenso, la composición armónica será ese. Fíjense que en el gráfico de una onda sonora intensa, que es esta, tiene mayor amplitud que una menor intensidad. La onda tiene mayor amplitud. Recuerden que la amplitud era la distancia que va desde la cresta hasta el medio. ¿Sí? Fíjense, de la cresta que está ahí arriba, ahí, hasta el medio, que es la línea recta que separa la onda en dos crestas, porque esa es una cresta y esa que está arriba es otra. Entonces tengo esta cresta y hasta el medio, que es ahí, la línea recta, es la intensidad. Y un sonido más fuerte e intenso tiene mayor intensidad, ¿sí? Mayor amplitud que una de menos intensidad, más débil. Ya. Dentro de todo esto, entonces, sabiendo lo que era el tono, la intensidad y que lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, lo que era el timbre, que eran las características para reconocer cada instrumento, entonces yo puedo valorar, por ejemplo, si el sonido, ¿cómo se mide? El sonido se mide en decibeles, que es el prefijo que tenemos aquí, de B larga, ¿sí? Los decibeles, ¿sí? Es la unidad de medición del sonido, ¿sí? Si tenemos un sonido que mide 10 decibeles, apenas los percibimos, es un sonido así bajo. 50 decibeles es un sonido bajo. 70 decibeles dificultad para oír otras personas, o sea que en los 70, entre los 70 y los 80 decibeles está el límite máximo permitido para que el sonido no nos haga daño. ¿Sí? Entonces, si tenemos 90 decibeles en un sonido, son ruidos molestos. La exposición prolongada de este nivel genera daños en nuestro oído o a los seres humanos. ¿Ya? Uno de 110 es un ruido muy fuerte y uno de 120 es un umbral de dolor que puede generar daños en la audición. Por ejemplo, cuando estamos en una fábrica, ven que las personas entran con protectores auditivos, ¿ya? Y más de 120 puede generar ruptura del tímpano, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Necesito que empecemos a darnos cuenta de las características que vimos, ¿sí? Que era el tono, la intensidad, ¿sí? Sonido. Recuerden que el tono era si era grave o agudo y la intensidad si era un sonido débil o fuerte, ¿ya? El timbre, que era como yo reconozco un sonido y sé de dónde viene, ¿sí? La voz de cada persona es un instrumento. Pero también dentro de los decibeles, fíjense, quiero que en esta clase hagamos este ejercicio, ¿ya? Todos tienen celular, ¿ya? Bajen, ¿sí? De su aplicación, después borrenla si quieren, una aplicación para medir el ruido, ¿sí? Un instrumento que se llama sonómetro, búsquenlo, ¿sí? Dice contamina con, es el exceso, la contaminación acústica, entonces el exceso de sonido, ruido que hay en un ambiente. Para medirla se emplea un sonómetro, que es lo que mide el sonido. Bueno, en el celular descarguen, pongan la palabra sonómetro, luego midan y registren el nivel de intensidad sonora no de la sala de clase, porque esto está, pero en su casa, en distintos momentos del día,
¿sí? Cuando hay muchas personas, cuando no hay personas, cuando escuchamos música y vemos y nosotros, cuando estamos en otro ambiente y vemos la televisión, mídenlo, ¿sí? Y regístrenlo en una tabla. ¿Ya? Quiero que hagan mediciones en su casa con el sonómetro de su celular y midan la cantidad de decibeles. Como ya les dije, ¿sí? El límite máximo, ¿sí? Permitido, o sea, no es permitido, de nombrado y notado por la Organización Mundial de la Salud son 80 decibeles. Hasta 80 decibeles, ¿sí? No nos producen daño. Más de 80 decibeles, ya lo vimos en la tabla anterior, sí nos produce daño. Entonces, bajen la aplicación del sonómetro y quiero que midan durante un día, hagan 10 mediciones, ¿sí? Pónganlo en su cuaderno en una tabla y en donde pongo mi pieza y escuchando música y la cantidad de decibeles que marca el sonómetro. Cuando estamos almorzando o cuando estamos reunidos o estoy con mis amigos o estamos todos en la casa, cuántos decibeles. Cuando veo la televisión, cuántos decibeles. Y ahí hagan un registro y tengan en cuenta que los 80 decibeles son los decibeles máximos a los que podemos estar expuestos de contaminación acústica, porque más allá de ello nos produce daño. Recuerden las cosas que les pido, ¿sí? Vean los videos, hagan preguntas con su nombre y apellido y si entiendo el nombre y apellido, ok, esa es la forma que tenemos. Las guías las vamos a empezar a hacer a partir de la 4ª clase. Que les vaya bien, cuídense. Timbre musical de instrumentos y cantantes. Definición. Vamos a hablar del timbre. El timbre es el carácter del sonido o de la voz. El timbre se refiere al color del tono o a la cualidad del tono. Gracias al timbre es que puedes diferenciar a tu abuela de tu novia en el teléfono o entre las voces de los personajes de caricaturas mientras su gato está maullando frente al televisor. En la caricatura South Park podemos claramente distinguir entre las voces de los 4 chicos porque tienen diferentes cualidades. De manera similar, las voces de Brian y Stewie son fácilmente identificables una de la otra, aunque sean interpretadas por el mismo actor. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Cómo un instrumento o una voz puede cambiar el timbre? ¿Cómo los compositores usan el timbre para expresar sus ideas? Físicamente, cuando una voz o un instrumento suena, crea vibraciones. Esta vibración tiene una frecuencia particular, lo que significa la cantidad de ondas de sonido repetidas en un segundo. La frecuencia producida por la voz o un instrumento crea su timbre, porque cada instrumento o voz vibra ligeramente distinto. Es así como nuestro oído puede diferenciar uno del otro. Uno puede determinar la forma y la oscilación de las ondas de sonido con gráficas bonitas y cálculos matemáticos extraordinariamente complejos del tiempo, la presión y el espacio. Pero le dejaremos mejor esto al departamento de física. Muchos de los instrumentos o voces producen una serie de frecuencias que juntas se llaman armónicas, o más específicamente, las series armónicas. Cada instrumento o voz tiene su serie de armónicos y la combinación de estas ondas de sonido dan al instrumento o voz su sonido característico. Ya sea un violinista profesional pasando el arco a través de las cuerdas, o un estudiante de banda principiante chocando los platillos, o un tenedor golpeando el piso de un restaurante, las frecuencias armónicas específicas golpean nuestros oídos y somos capaces de identificar el sonido casi instantáneamente. Pero, ¿cómo podemos describir el carácter de lo que estamos escuchando? El color del tono puede ser descrito de muchas formas. En ejemplos anteriores, pensamos en cómo las voces de los personajes de South Park sonaban diferente. La cualidad del tono de la voz de Eric es rasposa, áspera, distorsionada y nasal, mientras que la voz de Stan es clara y limpia. La voz de Brian, de padre de familia, puede describirse como cálida, razonante y gruesa, mientras que la voz de Stewie es entrecortada y ligera. Los instrumentos en la orquesta se pueden describir de forma similar. Cuando escuchamos un violín, el timbre es diferente a la de la trompeta. Podemos decir que la trompeta suena estridente y brillante, mientras que el violín suena ligero y delicado. Podemos hacer distinciones entre los instrumentos de una misma familia. Una flauta puede sonar clara, redonda y ligera,
mientras que el oboe puede sonar nasal, puntiagudo y penetrante. El trombón puede sonar redondo, brillante y metálico, mientras el corno francés suena oscuro, grueso y cálido. Es importante saber que el tono, el ritmo y el volumen están separados del timbre. Estos aspectos son importantes en la música, pero son medidos de manera distinta. Incluso tocándose con el mismo tono y volumen, podemos diferenciar los instrumentos basados en el carácter de su sonido. Escuchando cuidadosamente, incluso se puede diferenciar los instrumentos basados en las ligeras diferencias en su armonía o timbre. Escucha estos dos sonidos de la guitarra. Aquí se puede notar que aunque el tono, el volumen y el ritmo son el mismo, las dos suenan distinto. Entonces, tenemos una buena idea de lo que es el timbre. ¿Pero por qué es importante? ¿Cómo los compositores utilizan el timbre para expresar sus ideas y mantener al oyente interesado? Podemos pensar en el color del tono siendo usado de la misma manera que un artista utiliza los colores en una pintura. A veces el artista quiere crear una linda pieza con un solo enfoque, como un dibujo a lápiz o un dibujo de un solo color. Eso sería como tener un solo instrumento o un pequeño grupo de instrumentos tocando juntos para transmitir la idea del compositor. Algunos compositores incluso utilizan el tono del color natural de los instrumentos para representar eventos o partes de la naturaleza.